Realizando estas medidas con gente que sabe al respecto, por eso lo tenemos en comunicación al economista Sebastián Laza, que ya está en contacto con nosotros. Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. Aquí Sebastián Pérez de Acuña y Evangelina Argüello te saludan. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bien. Sebastián, Evangelina. Muy bien. Bueno, Sebastián, tu primera impresión de lo que anunció Caputo ayer. Es un ajuste ortodoxo de manual de economía, de libro de economía. Es lo que se hace en la mayoría de los países a otra escala. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los países no se deja que la economía llegue a una situación límite, a estar al borde del precipicio. Cuando en un país normal se empiezan a sentir o a haber problemas de desborde fiscal, desborde monetario, tomemos el caso de Estados Unidos, rápidamente hacen medidas correctivas de este tipo, entonces el sacrificio no es tan grande, no es ni tan profundo ni tan extendido en el tiempo. Nosotros lo hemos extendido en el tiempo tantos años y lo hemos maquillado con tantos subsidios y tanta medida populista financiada con emisión monetaria que claro, cuando ahora vos querés recuperar de repente entre 3 y 5 puntos del Producto Bruto en baja del gasto público, claro, la economía va a sentir un cimbronazo fuerte durante por lo menos un semestre, ¿no? Un semestre. Ayer remarcaban, ¿no?, que lo que se está buscando con todas estas medidas es solucionar el origen del problema, algo que nunca se hizo en la República Argentina. Exactamente, el origen del problema siempre es fiscal. Todas las crisis tienen un origen fiscal, es decir, un gobierno que gasta más de lo que puede financiar, que no necesariamente un gobierno tiene que gastar lo que recauda. Hay un margen para colocar deuda, para nuevas obras, para determinados gastos que el mercado no lo ve mal. El tema es cuando pasa de cierto límite. Argentina ha pasado ese límite, yo te diría que de estos 40 años de democracia, el 80-90% de los años se pasó esa situación límite, inclusive hasta en la época de Menem. En la época de Menem, el segundo mandato de Menem fue muy malo en términos fiscales, por eso le termina explotando a la bomba de la Rúa. Argentina es un mal gastador fiscal serial y bueno, en este último tramo del kirchnerismo ha sido excesivo y sí, ahora cuando viene un economista político que quiere sincerar la cuestión y arreglar la situación de base, de fondo de la economía, claro, va a implicar un cimbronazo de 6 meses con menor actividad económica, con salarios y poder de compra que se van a deprimir y con una situación donde todos, cuando digo todos, la gran mayoría de los argentinos, vamos a tener una disminución de nuestros niveles de vida, ¿no? Seba, ¿cómo estás? Buen día. Te hago una consulta más que va, digamos, a lo de todos los días, ¿no? Al bolsillo de la gente. Si bien hemos tenido, y lo hemos hablado muchas veces en el programa, esta suba sistemática de los precios después de las elecciones porque se ha notado en la góndola, no directamente del bolsillo. Esta suba del dólar oficial a 800 y lo que pueda acarrear esto, ¿en dónde crees vos que va a impactar en primer término, digamos? ¿En qué sector? ¿En el tema de las naftas? ¿En el tema de los medicamentos? ¿En el tema de obra social? ¿Dónde crees que va a generarse el primer impacto fuerte en cuanto al bolsillo del cliente, del usuario, del argentino de pie, ¿no? Combustibles puede ser, todo depende del dólar de referencia con el que han estado trabajando. Hay determinados rubros de alimentos que ya habían dado aumentos preventivos porque ya especulaban con una suba del dólar a niveles de entre 700 y 800. Sí. Entonces hay varios rubros del supermercado que ya se adaptaron al nuevo dólar, ya lo estamos experimentando. Combustibles no, combustible está operando con un dólar por ahí más cercano a 600, 650, así que ahí puede haber un nuevo aumento, pero la clave pasa por todas aquellas cadenas de valor que tienen el componente dólar que pesa en algún porcentaje importante.
va a pegar, va a tener impacto en lo que queda de diciembre y enero. Ahí se va a definir la suerte de cuánto de la devaluación se corre a precios y cuánto queda como devaluación real, que en el fondo es lo que busca la cartera económica, generar una devaluación real, es decir, que la producción argentina se abarate en dólares para volver a ser competitivo, para que vuelva a convenir exportar y, pues bueno, para ir recuperando los fundamentos de la economía, ¿no? Con respecto al tema de los subsidios, Sebastián, ¿cómo nos va a impactar a los ciudadanos, a los usuarios? En el tema del transporte, bueno, aquí en la provincia de Mendoza sabemos que siempre han venido diciendo que el gobierno nacional no pagaba en tiempo y forma los subsidios. De hecho, creo que hay una deuda todavía del gobierno de Alberto Fernández. Pero en el tema energético, de la boleta que pagamos, ¿qué porcentaje pagamos y cuánto está subsidiado por el Estado y cómo podría llegar a impactar esto? Porque han dicho que va a haber reducción de los subsidios de la energía, pero todavía no sabemos si va a ser total o en algún porcentaje. Lo que es verdad, no han definido, no han dado detalles. Lo que se especula es que el grueso del recorte va a estar en el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Estamos hablando de lo que es Cava y de lo que es gran parte de los conurbanos, allá donde el precio del transporte y el precio de la energía están bastante por debajo del promedio que pagamos en el interior del país. Por ahí dejemos la cuestión energética en la Patagonia, saquémosla del esquema, pero el resto del país paga tarifas de energía y tarifas de transporte, precios de transporte, bastante más elevados que en el AMBA, así que el grueso del recorte va a ser allá. En Mendoza el transporte tiene mucho menos subsidio y el grueso del subsidio lo pone la provincia. Sí. Así que no debería haber impacto tan grande en el costo del boleto, ya sea de corta, media, larga distancia. Y en lo que es energía también, acordate que el precio de la energía eléctrica tiene un componente nacional y uno provincial. El nacional es el precio en el mercado mayorista, después viene un costo de distribución para llevarlo a cada uno de los hogares. Bueno, la segunda parte la define el EPRE acá, siempre. Que es el VAD. Claro, que es el VAD, y no tiene demasiado subsidio eso. Mendoza ya ha ido adaptando las tarifas eléctricas para que no salgan, para que no suceda lo del AMBA, digamos, de que es un regalo tan grande en cuanto a precio que hay un sobreconsumo. Y cuando hay un sobreconsumo, bueno, todos los problemas del sobreconsumo, despilfarro, un montón de equipos de aire acondicionado funcionando de más. Mendoza tiene un esquema mucho más serio a nivel energético y a nivel precios, entonces acá no lo vamos a sufrir tanto, pero bueno, sí, algunos incrementos van a haber, pero el grueso del recorte de esos subsidios energéticos y de transporte se van a ver en el AMBA, lo que bueno saquemos Cava, que hay muy buen poder adquisitivo, pero en los conurbanos la situación va a ser durísimo, se va a poner un poquito compleja. Sí. Seba, con respecto al tema del comercio exterior, importaciones, exportaciones, se elimina el tema del CIRA. Ayer Caputo, bueno, no fue, digamos, al fondo del tema, ¿no? Pero dijo que el que quiere importar va a poder importar como quiera. Después, en cuanto al tema exportador, el aumento de retenciones de algunos sectores que no lo tenían, y de la soja al 30%. Explicabas un poquito cuál es la movida con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo, en qué el gobierno se ve beneficiado, en qué se ve beneficiado el Estado con respecto a estas dos decisiones que toma ayer Caputo? Es una manera de ir ordenando, de ir saliendo de a poco del cepo cambiario, al menos eliminar un montón de dólares que habían de referencia. ¿Te acuerdas que habían más de 20, 25 dólares? Ahora se está dando un esquema más simplificado, donde, como vos bien lo dijiste, hay un dólar base de 800 para exportar, va a haber un dólar base para importar, que es el oficial más un impuesto país que se especula que lo llevarían de 7% al 17,5%. 17,5%, exacto. Para importar, no el dólar tarjeta, para importar. Entonces, ese para los importadores, digamos. Para los importadores, ¿no? Y el tarjeta es un dólar de importación, pero es más de servicio. Es lo que hablamos recién, no es el dólar. Exacto.
ese se fue a las nubes. ¿Por qué se mantiene impuesto país y ese se fue como 1.300 y pico está? Y es lo que dicen los trascendidos, todavía no está especificado. A mí, yo ahí le estaría marcando un error al gobierno, pues están estirando mucho la brecha. Claro, ahí se fue. Si lo a 1.320 ya está dando una mala señal, pero bueno, esperemos las especificaciones. Pero básicamente el gobierno quiere un dólar de exportación a 800 menos las retenciones, que como vos bien dijiste es un 30 la soja, pero los otros productos pareciera van a quedar alrededor de 15. Hay que ver las economías regionales, porque en Mendoza estaba con un 5%, hay que ver lo de las economías regionales, digamos, pero para el grueso de productos allá de la pampa húmeda estaríamos hablando de esos niveles. Seguiría alrededor del 30 para la soja, el 15 para el resto. Hay que esperar para las economías extrapampeanas como nosotros y nuestras exportaciones de vino, ¿no es cierto?, que es el grueso de lo que vendemos. Bueno, entonces quedaría un dólar exportador, un dólar importador un poco más alto por el impuesto país, y el objetivo del gobierno, que acá es un objetivo, una expresión de deseo, pero el objetivo de ello es que el dólar financiero, que es el contado con liqui, el MEP, no se vaya más allá de 1.200, es decir, que haya una brecha entre el oficial y el paralelo más caro de alrededor de 40-50%, más cerca del 40%, que no se vaya no tanto a 1.200, sino que no se vaya más allá de 1.100. Y ahí irá a fluctuar ahí un poco el blue, ¿no? Entre medio ahí. Claro, hay que ver qué pasa con eso. No, al blue yo lo tengo siempre cerca del contado con liqui y el MEP. Deberían funcionar. De hecho, si vos ves los gráficos de los tres, la línea de tendencia es muy parecida. Claro. Tienen fluctuaciones, pero en el, digamos, como que en promedio cotizan parecidos. Entonces ves que un esquema cambiario más simple, con menos dólares de referencia y con menor brecha. Por eso me hace un poco de ruido el dólar tarjeta, porque te estira la brecha ya a más del 50%. Pero esperemos. Yo pensaba que iban a dejar el dólar tarjeta solo con un impuesto país del 30%, que le iban a sacar las percepciones, pero bueno, esperemos a ver las definiciones. Sí, quedó con el 65 en definitiva, ¿no? Es mucho. Claro, es un montón. Es mucho, estira mucho la brecha. Bueno, Sebastián, se nos ha acabado el tiempo, pero muy cortito te pido, si bien sé que sos economista, ¿qué percepción tenés de, recién cuando comenzamos la charla dijiste esto, por lo menos 6 meses, ¿qué pensás de cómo puede llegar a reaccionar la gente, ¿no? ¿Va a aguantar estos 6 meses? Y ahí la clave es cómo Milei se dirige a la población y cómo les explica el sacrificio que les va a hacer pasar para... Una analogía bíblica voy a usar para llegar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba llevando a los judíos a la tierra prometida? Bueno, para llegar a la tierra prometida pasaban por desierto, era una situación muy difícil. A ver, esto es un ajuste ortodoxo de libro de texto. ¿Cómo funciona esto? Vos mandás la economía a una recesión, y esa misma recesión hace que se empiecen a desinflar precios y salarios, no ahora tener el primer impacto, pero después especialmente los salarios, porque los salarios va a ir muchos sindicatos a pedir aumentos de sueldos para equiparar la inflación, y los empresarios le van a decir, mira, no puedo porque si no nos fundimos. Entonces ahí va a haber una caída del poder adquisitivo, que ahí es donde lo va a sentir la gente, ahí es donde lo va a sentir fuerte la gente, y ahí vuelvo a repetir, hay que ver la mano de Milei y su equipo comunicativo para hacerle ver a la gente de que esto es un camino transitorio hacia una tierra prometida de menos inflación, de una economía más productiva, con mayor empleo privado, que recién habría que esperarla para 2025. Ahí viene toda una cuestión que ya es extra económica y forma parte del marketing, de la comunicación, de las neurociencias y bueno, cuestiones ya más amplias. Muy bien, Sebastián, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Allí estaba Sebastián Laza tratando de explicarnos, bueno, a todos de qué se tratan estas medidas que anunció el gobierno de Javier Milei. Hacemos las noticias, la tanda y un poquito de música.